Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla de nuestro equipo periodístico si este proceso de paz que busca pactar FARC con el presidente Santos debe continuar a su juicio, debe ser suspendido o debe ser finalizado en el proceso electoral. Esa es la pregunta que hacemos a nuestros televidentes, ustedes contestan y a lo largo de nuestro espacio periodístico estaremos leyendo cada una de las respuestas de ustedes, nuestros televidentes. Senador Juan Lozano, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, senador, comienzo planteándole a usted la pregunta que hoy le hacemos a nuestros televidentes y tiene que ver con la posición que debe tener el presidente Juan Manuel Santos en momentos en que aún no ha definido si será o no candidato a la reelección frente a los diálogos de paz. ¿Cree usted que deben ser suspendidos temporalmente, indefinidamente, o las negociaciones deben continuar alternamente al proceso electoral en Colombia? Creo que lo que no puede seguir sucediendo es que el país viva una incertidumbre por la falta de resultados y de hechos de paz en La Habana. El peor de todos los escenarios es que por un oportunismo electoral se pacte algún tipo de mecanismo que impida llegar a un acuerdo, que sigan las FARC en armas, que sigan asesinando a los colombianos, que siga la actividad terrorista, que siga el narcotráfico, el secuestro, el reclutamiento de niños, que es lo que ha ocurrido en estos meses. Yo creo que el presidente debe tener absoluta claridad y valentía en ese proceso, si hay o no voluntad de paz. Y lo que está percibiendo Colombia es que los avances son absolutamente precarios aún. Y la tragedia para el presidente es que él mismo ha perdido su prestigio ante los colombianos. El proceso de paz arrancó con un presidente que tenía 70, 80% en las encuestas y va en 20%, y se le vino encima la temporada electoral. De manera que aquí tiene que proceder con sentido patriótico el presidente y no simplemente buscando su conveniencia electoral del próximo año. Bueno, senador, usted integra el partido de la U, que es uno de las colectividades políticas que hace parte de la unidad nacional de los partidos que apoyan al presidente colombiano en el Congreso. Usted fue expresidente también del partido de la U. ¿Qué haría usted como en el lugar del presidente Santos? ¿Usted suspendería los diálogos mientras pasa el proceso electoral en Colombia? Específicamente, ¿cuál de esos escenarios es el que más le convence a usted? Yo hoy estoy en la disidencia del partido de la U porque precisamente en materia de paz tengo muchos reparos frente al manejo que el presidente le ha dado. Los colombianos queremos la paz. No hay un deseo más fervoroso en el país que la paz, pero no ha exigido resultados, permitió que los diálogos se fueran extendiendo indefinidamente y mientras tanto, como lo mencionaba, se han sucedido unos hechos muy dramáticos para Colombia. Yo exigiría resultados y pondría con claridad de país un ultimátum de resultados y de conclusiones en la mesa. Ahora nos han dicho que lo que hay son unas páginas escritas, que después de un año tenemos 25 páginas escritas y hace un mes mataron 30 soldados, 15, otros después 3 la semana pasada y han seguido todas esas agresiones contra el pueblo colombiano. Senador, si le puedo entender, ese ultimátum del que usted habla fue puesto al comienzo de las negociaciones. El mismo presidente Santos puso un plazo hasta noviembre para que estas negociaciones dieran resultados. ¿En ese contexto entonces deben ser suspendidas? El problema es que el presidente no ha tenido fijeza en las reglas que establece para el proceso de paz. Una mañana dice una cosa y la otra mañana dice otra. Eso ha sido, digamos, como el sello del gobierno. Al comienzo nos dijeron las comunicaciones serán concertadas entre el gobierno y las FARC. Eso no sucede. Cada tarde tenemos una ronda de declaraciones de las FARC por fuera de la mesa. Luego dijo que los mecanismos refrendatorios iban a ser acordados entre las FARC y el gobierno y sin embargo el gobierno se mandó unilateralmente a proponer un referendo que además es inconstitucional. Luego estableció unos hitos que se deberían ir produciendo, no se produjeron. Entonces, cuando es el propio gobierno el que va permitiendo que sus normas sean manoseadas, que sean alteradas, pues se va generando esa desconfianza. Por eso lo que creo es que el presidente, en vez de aprovechar esas alocuciones que hace hablando de temas que no le interesan a los colombianos, debía pararse un día como presidente de Colombia, fijar las condiciones, poner los puntos sobre las íes. Apostar por la paz es lo que todos hemos querido. Los colombianos no queremos que siga esta violencia, pero sí queremos una claridad en estas reglas y por supuesto no estamos dispuestos a tolerar que a punta de aplazamientos y como si fueran migajas
nos digan que ahora toca abrir un paréntesis y seguir esperando quién sabe cuántas centenares de muertos más mientras se destraban los diálogos de La Habana y pasa la temporada electoral. Bueno, senador Juan Lozano, usted fue periodista también para nuestros televidentes pues, de América Latina, para que contextualicemos pues, estas declaraciones que usted nos está entregando. Hoy es senador, conoce ampliamente cómo funcionan los procesos electorales en Colombia. ¿Qué papel cree usted que va a jugar el proceso de paz dentro del proceso electoral que se avecina el próximo año en Colombia? El proceso de paz es el elemento más determinante del proceso electoral, porque aunque hay una enorme conflictividad social en Colombia hoy, que se expresa en el paro campesino, en la marcha estudiantil, en la protesta de las madres comunitarias, en el realinderamiento político, hay un común denominador que es el proceso de paz. Y porque el presidente Santos tomó una decisión supremamente importante para él, para su gobierno, y fue poner las fichas del gobierno en el proceso de paz. Yo creo que la nueva temporada electoral marchará al ritmo del proceso de paz, y eso es lo que es grave cuando el presidente está muy acorralado en las encuestas, muy mal querido por los colombianos, y se le vuelve el proceso de paz o una foto con Timochenko la tabla del náufrago. Lo que hay que hacer es exigirle que no se aproxime al proceso de paz, repito, como la tabla de salvación electoral, sino buscando la posibilidad real de que haya paz perdurable en Colombia. Si eso no es posible, no tiene sentido continuar con una pantomima. Bueno, senador, usted lo ha planteado muy simbólicamente, ¿no? La tabla del náufrago. ¿Hasta dónde cree usted que las FARC en ese momento creen que ese proceso de paz, tal como está planteado, está beneficiando políticamente al presidente Juan Manuel Santos? ¿Cree usted que lo están utilizando bajo esa premisa? Las FARC leen las encuestas igual que el resto de los colombianos. Las FARC saben que en este momento lo único que sacaría del hoyo de opinión pública en el que se encuentra Juan Manuel Santos es algún tipo de resultado con ellos. Y lo que al comienzo era un gobierno fuerte, discutiendo con una guerrilla que estaba menguada, por el paso de los meses sin resultado, es hoy un gobierno débil, un presidente débil, con una guerrilla que no tiene afán. No es sino ver cualquier declaración de ahora o de las que históricamente han dado de las FARC para saber que los tiempos de las FARC son geológicos, mientras los tiempos de Juan Manuel Santos son electorales y cortoplacistas. Señor Juan Lozano, permítame, voy con Juan Carlos Vélez. Él es senador también, colombiano, hace parte de la Comisión Primera y es jefe de debate actualmente del movimiento político Centro Democrático. Senador Vélez, bienvenido al programa de la noche y comienzo preguntándole rápidamente, ¿cree usted que los diálogos deben suspenderse temporal o indefinidamente durante el próximo proceso electoral que en el año 2014 viene para Colombia? Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos, al doctor Juan Lozano, que nos acompaña. La verdad es que el Centro Democrático, quienes hemos sido cercanos al expresidente Uribe, hemos venido planteando que en la medida que no haya un cese de actividades criminales de parte de las FARC, no debe continuar el diálogo. Los procesos de paz en Colombia, en los cuales ha habido negociación, entre comillas, en medio del conflicto, han fracasado absolutamente todos. Mientras que ha habido 7 procesos de paz exitosos, en los cuales ha habido cese de hostilidades, cese de actividades criminales e inclusive en algunos de ellos concentración de las fuerzas subversivas, y estos son los que han salido avantes. Ahora, en el momento, la guerrilla viene planteando la posibilidad de suspender los diálogos. Nosotros creemos que una suspensión de diálogos sería prácticamente terminar con un proceso. Reitero que no estamos de acuerdo en la forma como se adelanta, pero suspender los diálogos mientras las elecciones implicaría entonces casi que llevarlos a después de las elecciones presidenciales, después del 20 de junio del año entrante, lo que haría pues prácticamente imposible continuar con ellos. Señor Juan Carlos Vélez, electoralmente, en lo que tiene que ver con el proceso que viene, las elecciones que vienen para el próximo año, si llegan a suspenderse esas negociaciones que se están llevando en La Habana, Cuba, ¿cree usted que las FARC indirectamente van a terminar siendo un candidato más al Congreso, un candidato más a la presidencia, teniendo en cuenta que la gente va a votar a favor o en contra de ese proceso de paz? Bueno, yo pensaría que lo que van a plantear las FARC en el mes de noviembre, seguramente para ayudarle al presidente Santos en su reelección,
sería, además de la suspensión, ofrecer un cese de hostilidades para los próximos 6 meses, lo cual pues generaría un impacto ante la opinión pública favorable, o presentar un documento en el cual se incluyan algunos acuerdos preliminares y un nuevo plan de ruta del proceso de paz, donde quede la apariencia de que este proceso va a terminar con éxito. Eso es una forma, digamos, de participar en el próximo proceso electoral. Es indudable que el mensaje de la semana pasada de las FARC, donde dijo que el discurso del presidente Santos era moderno y social, significa entonces que de alguna u otra manera van a buscar, como lo han hecho en ocasiones anteriores, lo vimos en la campaña presidencial del presidente Pastrana, van a buscar de alguna manera determinar el resultado electoral a favor de la reelección del presidente Santos. Senador Juan Lozano, ¿cómo se imagina usted un proceso electoral sin un proceso de paz, es decir, con unas negociaciones suspendidas? ¿Cree usted que de alguna forma, por ejemplo, el uribismo se vería afectado en la medida en que, digamos que la bandera o una de las banderas de campaña del Partido Centro Democrático, y ahorita se lo preguntaremos al senador, es precisamente ser críticos contra ese proceso? ¿Quedarían sin banderas, digamos, este tipo de posturas que se oponen directamente a la forma como se está negociando la paz por parte de las FARC y el presidente Juan Manuel Santos? El peligro de una suspensión de diálogos mal pactada es que esa amenaza de violencia, de perseverancia en la actividad terrorista afectaría por igual a todos los protagonistas del proceso democrático en Colombia. Cuando yo señalo lo riesgoso que es intentar un camino de esa naturaleza, y como lo está haciendo el presidente Santos, improvisándolo, es porque aquí van a tener que jugarse en la arena democrática personas desarmadas, personas que ya no creen en la lucha armada, personas que reprochan la lucha armada, y van a dejar armadas con fusiles las FARC interesadas en unos resultados políticos. A mí la suspensión, por eso es que me parece el peor de todos los mundos, es como prolongar una agonía, es como cuando hay un paciente que artificialmente le prolongan la vida. No, si hay voluntad de paz, que firmen, si no hay voluntad de paz, que terminen, pero que no le prolonguen este estado de indefinición a Colombia y que nos digan la verdad. A mí lo que me molesta es que pareciera que el gobierno no le está diciendo la verdad a los colombianos y que cada mañana saca debajo de la manga una nueva carta. Franqueza y compromiso real con la paz, y no prolongación de esta circunstancia de armas y tarjetones que le han hecho tanto daño a Colombia. Senador Juan Lozano, estamos analizando este hecho, esta noticia desde diversas perspectivas. Voy a conectar en Bogotá, Colombia, con Clara López. Ella es presidenta del Partido Polo Democrático Alternativo y candidata oficial a la presidencia de Colombia. Señora Clara, bienvenida al programa La Noche de NTN 24, y la ambiento de una vez con el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cree usted que en el contexto electoral, en el proceso electoral en el que usted va a participar, deben estar suspendidas temporalmente las negociaciones de paz con las FARC, o deben ser rotas, deben ser completamente acabadas para que el proceso electoral no tenga ninguna interferencia? Mire, por ningún motivo se debe suspender el proceso de paz. La pausa me parece inconveniente porque uno sabe que se levantan y no que se van a volver a sentar. Y no puedo coincidir con Juan Lozano, a quien le escuché decir que es el todo o nada antes de las elecciones. Aquí se sentaron en un diálogo que no tenía un cronograma de tiempo, y no podemos hacer coincidir ese diálogo y esa negociación con el cronograma que tiene el presidente de la República para el proceso de la reelección. Hemos tenido 50 años de conflicto armado y hemos tenido elecciones durante todo ese tiempo. Esa no es la excusa. Me parece que hay que darle tiempo al proceso de La Habana y por ningún motivo ir a suspenderlo, y mucho menos a romperlo. El llamado que hacemos es que tiene que quedarse sentados en la mesa gobierno y FARC hasta que logren los acuerdos conducentes a la terminación del conflicto armado, antes, durante o después de las elecciones. Candidata Clara López, ya regresamos con usted. Vamos a una primera pausa comerciales. A propósito del tema del día de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico si este proceso de paz que buscan pactar las FARC con el presidente Santos debe continuar, debe ser suspendido,
o finalizado durante las elecciones. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes. A esta hora Orlando Fernández nos dice que él dice que continúen hasta finalizar su mandato, de esta forma no le deja el problema a otro. Sergio Guampe nos dice suspendido y continuado solo cuando haya sido modificado para que sea compatible con la Constitución. Y Andrés Noreña nos dice que no debe condicionarse un proceso de paz si es que hay voluntad de paz. Dice él que debe caminar con o sin santos. Son las opiniones de nuestros televidentes hoy en el programa La Noche, analizando el proceso de paz y su influencia en ese proceso electoral que el próximo año elegirá presidente y elegirá Congreso en Colombia. Cuando regresemos estaremos con otro eventual candidato presidencial, ex senador de Colombia, Antonio Navarro Wolf, nos estará también entregando su perspectiva, su opinión frente a este tema de análisis hoy aquí en el programa La Noche. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.